Los bosques parecen tranquilos, pero solo cuando los miras desde fuera, porque cuando entras, cuando la luz desaparece y el silencio se vuelve pesado, los árboles empiezan a ocultar cosas que no deberían existir. Guardabosques, excursionistas y campistas coinciden en lo mismo. Hay algo moviéndose entre los troncos, algo que observa, algo que imita voces humanas, algo que decide quién sale y quién no. Este iceberg revela lo que se esconde en el bosque profundo. Criaturas reales, testimonios, sombras que caminan y secretos que nunca deben escucharse de noche. Bienvenido. Pero recuerda una cosa, si el bosque te llama por tu nombre, no respondas. En la superficie del bosque profundo todavía quedan restos de normalidad. Aquí las criaturas parecen animales, casi, pero algo en su comportamiento, en su forma de moverse o en la manera en que observan, hace que la gente recuerde estos encuentros durante años. Es el punto donde empiezas a entender que el bosque no está vacío, solo está esperando. Shadow Stags. En los bordes del bosque, justo en la línea donde termina el campo y empiezan los árboles, se han visto figuras que parecen ciervos, pero no lo son. Los llaman Shadow Stags. Son altos, demasiado altos, con patas más largas de lo normal y un cuerpo que parece absorber la luz en vez de reflejarla. Lo peor son los ojos. No tienen. Solo un hueco oscuro donde debería brillar un reflejo. Según los testigos, estos ciervos aparecen al amanecer, cuando la luz aún no ha terminado de romper la oscuridad. Se quedan quietos, inmóviles, mirando hacia las casas o los senderos. Y cuando alguien parpadea, desaparecen. No corren, solo dejan de estar ahí. Guardabosques de Oregón y Montana han encontrado huellas extrañas, más grandes que las de un alce, pero profundamente marcadas, como si la criatura pesara mucho más de lo que parece. Nadie los ha visto de cerca, y quizás sea mejor así. The Whistler. En varios parques naturales del norte de Estados Unidos, excursionistas han reportado escuchar un silbido suave entre los árboles. No parece venir de un animal, tampoco del viento. Es un silbido humano, lento, repetitivo, como si alguien estuviera intentando llamar la atención. El problema empieza cuando la gente responde, porque el silbido responde también. Testigos dicen que el sonido siempre se mueve. A veces está lejos, a veces detrás del oído. En otras ocasiones el silbido empieza a imitar voces, la de un amigo, la de un familiar, incluso la de un niño. Pero si decides seguir esa voz hacia el bosque, todo se vuelve silencioso. Los pájaros paran, el viento para, y solo queda una sensación, que no deberías haber venido. Algunos campistas dicen que, al volver al campamento, encontraron huellas pequeñas rodeando la tienda, huellas humanas, pero de un solo pie. Lo que acabas de ver es solo la primera capa. Criaturas tímidas, casi curiosas, pero a medida que descendemos, el bosque cambia y deja de observarte desde lejos. En el nivel 2, las criaturas no esperan a que te acerques, ellas vienen hacia ti. En este nivel el bosque deja de ser un simple escenario. Aquí las criaturas actúan, se mueven hacia la gente y rompen esa falsa sensación de seguridad que aún puedes tener en los senderos. No son sombras lejanas ni figuras tímidas. Son presencias que avanzan, que vigilan y que parecen entender de alguna manera que el ser humano no está en su territorio. The Hollow Giant. En las zonas más remotas de Oregón, hay testimonios antiguos y recientes que hablan de una figura enorme caminando entre los árboles. No corre, no se esconde, solo avanza lentamente, como si cada paso pesara toneladas. Los testigos lo describen como un gigante hueco, una silueta de más de 3 metros con un torso hundido hacia adentro, como si estuviera vacío. Su cabeza es pequeña en comparación, pero tiene algo inquietante. No mira hacia adelante, mira hacia abajo, como si buscara algo entre la vegetación. Varios guardabosques cuentan que lo han visto al amanecer, desplazándose a través de la neblina. Dicen que no suena como un animal pesado. No cruje ramas, no mueve hojas. Es demasiado silencioso para su tamaño. Un campista aseguró que lo vio detenerse y girar muy lentamente la cabeza hacia él, aunque el gigante estaba a más de 100 metros de distancia. Dijo que no sintió miedo normal. Sintió que el bosque en ese instante dejó de ser un lugar vivo y se volvió un lugar vacío. The Pale Runner. Quienes acampan en zonas abiertas del bosque profundo hablan de un ser pálido que corre entre los árboles acompañado de un sonido extraño,
como si algo vibrara en su pecho. Lo llaman el Pale Runner. Se mueve tan rápido que no se le ve la cara, solo un cuerpo delgado, casi translúcido, que pasa entre los troncos como un destello blanco. Los encuentros más inquietantes son de excursionistas que lo han visto correr paralelo a ellos. Dicen que cuando frenaban, la criatura frenaba también. Cuando aceleraban, la criatura aceleraba, siempre a la misma distancia, siempre a la misma velocidad. Una pareja afirmó que mientras caminaban de noche, escucharon pasos detrás de ellos. Se giraron pensando que era un animal, pero no había nada. Al avanzar unos metros volvieron a oír los pasos, exactamente iguales a los suyos. Cuando se detuvieron de golpe, los pasos se detuvieron también, y después, unos segundos más tarde, una figura blanca cruzó el camino delante de ellos y desapareció. Lo peor no es su velocidad. Lo peor es que, según varios testigos, cuando el Pale Runner pasa cerca, el aire se vuelve frío, aunque sea pleno verano. Hasta aquí, las criaturas todavía parecen físicas, reales, explicables, pero en el siguiente nivel el bosque deja de comportarse como un lugar natural. Las criaturas ya no se limitan a moverse entre los árboles. Empiezan a acechar, a descender de las ramas, a observar desde tan cerca que puedes sentir su respiración. En el nivel 3, el bosque profundo deja claro que no estás caminando solo. En este nivel el bosque ya no se siente vacío ni silencioso. Se siente habitado, vigilado. Las criaturas dejan de ser figuras que cruzan entre los árboles y pasan a convertirse en presencias que respiran a tu lado. Este es el punto donde los guardabosques empiezan a renunciar, donde los excursionistas abandonan rutas completas y donde el instinto humano empieza a fallar. Porque lo que se mueve aquí entiende demasiado bien cómo piensas. The Crawler of Black Pines. En los bosques de pinos del norte hay relatos que coinciden con una criatura extremadamente delgada, de piel grisácea y extremidades demasiado largas. No camina erguida, se arrastra. Su cuerpo se dobla de forma imposible, como si no tuviera huesos, o como si estos fueran flexibles. Los testigos lo describen moviéndose entre las raíces, pegado al suelo, avanzando en silencio total. Hay quienes lo han visto subir por troncos como si su piel se adhiriera a la corteza. Dicen que no parpadea, que no tiene expresión, y que cuando se detiene se queda completamente quieto, como un bulto de sombras escondido entre las raíces. Un guardabosques contó que vio unos ojos bajos, a la altura de sus rodillas, brillando entre dos árboles. Pensó que era un animal pequeño, hasta que la figura se levantó lentamente, hasta medir casi 2 metros. El sonido que escuchó después fue peor que la visión. Una respiración húmeda y regular que parecía salir de un pecho muy profundo, muy vacío. The Branch Witch. En zonas donde los árboles son tan altos que apenas entra luz, existe el rumor de una figura femenina que se confunde con la madera. La llaman la bruja de las ramas. No porque sea una bruja real, sino porque parece hecha del mismo material que el bosque. Las descripciones coinciden en su torso largo, fino, cubierto por fibras que parecen raíces secas. Sus brazos cuelgan como ramas quebradas, y sus dedos son largos y rígidos, como pequeñas ramas muertas. Dicen que no se mueve cuando la miras, solo cambia de posición cuando parpadeas. Testigos hablan de estar caminando por un sendero y ver un árbol delgado a un lado. Al avanzar un poco más, ese árbol había cambiado de ángulo, y al girarse tenía una silueta humana. Varios excursionistas han reportado escuchar un crujido detrás de ellos, como madera doblándose lentamente. Y cuando giran, ven una silueta oscura que se mezcla con los troncos. Una figura inmóvil que parece querer aprender cómo camina un humano, antes de imitarlo. Hasta aquí las criaturas se mueven dentro de las reglas del bosque. Extrañas, deformes, inquietantes, pero al fin y al cabo parte de un lugar físico. Sin embargo, mientras descendemos el bosque profundo empieza a romper sus propias normas. Las criaturas del nivel 4 no solo viven allí, se manifiestan, aparecen donde no deberían, cambian la acústica, alteran la luz y hacen que el bosque parezca otro mundo dentro del nuestro. En el próximo nivel, ya no sabrás si estás viendo un animal, una sombra o algo que nunca debió existir. Al descender a este nivel, la sensación cambia por completo. Ya no parece que estés observando criaturas del bosque. Parece que algo del bosque está observando tu mente. Las presencias aquí no se comportan como animales, ni como humanos,
ni como nada que pueda clasificarse. Son entidades que aparecen donde no deberían, que cambian de forma, que manipulan sonidos, y que parecen entender que lo más fácil de romper no es un cuerpo, sino la percepción. The Antlered Wraith. Entre los senderos más antiguos de los Apalaches, existe un espectro que muchos confunden con un ciervo gigantesco, pero quienes lo han visto de cerca saben que no tiene nada de animal. Es una figura alta, extremadamente delgada, casi semitransparente, con unos cuernos enormes y retorcidos que parecen hechos de humo sólido. No camina, se desplaza, como si flotara a unos centímetros del suelo. La característica más aterradora no es su forma, sino su movimiento. Surge entre la niebla como una silueta elegante, pero cada vez que parpadeas está más cerca, como si avanzara solo cuando dejas de mirarlo. Testigos aseguran que la temperatura baja de golpe cuando aparece, incluso en pleno verano. Algunos excursionistas han oído un susurro muy bajo, casi un aliento, como si la entidad intentara pronunciar su nombre. Otros cuentan que, cuando pasa junto a un árbol, la corteza se agrieta como si algo hubiese drenado la vida del tronco en segundos. Lo más extraño es que nunca deja huellas, pero siempre deja una sensación, como si hubiera entrado en tu cabeza. The Forest Mimic. En bosques viejos existe un ser capaz de copiar voces humanas a la perfección, pero no se comporta como un simple imitador. El Mimic estudia a su objetivo. Escucha primero, repite después, y finalmente crea frases que la persona reconoce, aunque nadie más debería saberlas. Excursionistas han contado que al caer la noche, escucharon a un familiar llamándolos desde un sendero oscuro, pero ese familiar estaba a cientos de kilómetros. Otros dicen haber escuchado su propio nombre susurrado desde detrás de un árbol. Cuando lo ignoraron, el Mimic cambió la voz. Usó un tono infantil, luego un grito, luego una risa. No se deja ver fácilmente. La mayoría lo describe como una sombra fina, alargada, apoyada contra un tronco. Cuando te acercas, su forma parece desvanecerse en la madera, como si el bosque la absorbiera. Guardabosques han reportado noches enteras donde el Mimic usa la voz de un compañero fallecido para que la patrulla se desoriente. Dicen que lo más peligroso no es escucharlo, sino responder. En este punto el bosque profundo deja de ser un entorno físico. Se convierte en un territorio mental, emocional, sensorial. Las criaturas ya no solo están hechas de carne o de sombra, parecen estar hechas de intención, pero el siguiente nivel es distinto. En el nivel 5 entramos en lo puramente imposible. Lo que viene a continuación redefine por completo lo que significa bosque. A esta profundidad el bosque deja de comportarse como un lugar natural. La luz no entra igual, los sonidos se deforman y el tiempo parece estirarse. En este nivel, las criaturas no se esconden porque no lo necesitan. No son parte del ecosistema. Son algo que parece haber caído aquí, o haber cruzado desde algún sitio donde las reglas son otras. The Long Observer. En zonas montañosas con árboles inmensos, algunos excursionistas han descrito una figura tan alta que se confunde con los troncos. La llaman el observador largo. Dicen que mide más de 4 metros y que su cuerpo es extremadamente fino, como si estuviera hecho de líneas verticales. Casi nunca se mueve, solo mira. Cuando alguien lo ve por primera vez, suele confundirlo con un árbol lejano, pero al parpadear, la figura cambia ligeramente de postura, como si hubiera girado la cabeza. Lo más inquietante es su efecto en el entorno. Las aves dejan de cantar, el viento deja de moverse, todo suena como si estuvieras bajo el agua. Un guardabosques contó que lo vio al amanecer, recortado contra la luz. Dijo que, aunque estaba a casi 100 metros de distancia, sintió la presión de una mirada pesada, profunda, como si esa cosa estuviera leyendo sus pensamientos. Al dar un paso atrás, la figura también pareció inclinarse, como si imitara el movimiento, pero un segundo después. The Hollow Echo. En el corazón del bosque profundo existe una entidad que no se ve, se siente. Los lugareños la llaman el eco hueco porque su presencia se manifiesta como un eco que no debería existir. No repite lo que dices, repite lo que piensas. Personas que acampaban solas han reportado escuchar sus propias ideas devueltas en forma de susurro. A veces es una palabra, a veces una frase completa, pero siempre es algo que solo esa persona podía saber. Dicen que cuando el eco hueco aparece, el aire vibra muy levemente, como si el bosque respirara a través de ti,
y que si corres el eco corre contigo. Si te detienes, el susurro se queda inmóvil detrás de tu nuca. En ocasiones, el eco empieza a formar pensamientos que no pertenecen al testigo. No deberías estar aquí. Alguien te está mirando. No estás solo. Los pocos testigos que se han atrevido a relatar su experiencia coinciden en lo mismo. Esa entidad no quiere hacer daño físico. Quiere entrar. Quiere ocupar un espacio mental. Muchos creen que no es una criatura, sino una brecha. Una grieta por donde algo está intentando cruzar. Ya estás casi en el fondo del iceberg. Y en este punto, el bosque profundo deja de ser un lugar para convertirse en una frontera. Una línea delgada entre lo que pertenece a este mundo y lo que simplemente está aquí por accidente. El nivel final no contiene criaturas, contiene advertencias. Entidades que no solo se ven, se manifiestan, y según antiguos guardabosques, algunas solo aparecen cuando alguien desciende demasiado. Prepárate. El nivel final es el lugar donde el bosque respira por sí solo. Aquí ya no hablamos de criaturas. Aquí hablamos del bosque como si fuera un organismo completo, antiguo, consciente y capaz de manifestar cosas que no deberían existir. En el nivel final, los testigos no describen cuerpos, sombras o animales. Describen sensaciones, presencias y momentos en los que el bosque entero parece despertar, como si algo respirara bajo la tierra. Este nivel no representa monstruos individuales. Representa lo que sucede cuando todo el bosque actúa como una única entidad. The Hunger Beneath the Roots. En regiones donde los árboles son tan viejos que nadie recuerda cuándo fueron plantados, existe un rumor entre guardabosques veteranos. Algo se mueve bajo las raíces. No se le ha visto nunca directamente, pero se manifiesta como vibraciones profundas, como si algo gigantesco reptara lentamente bajo el suelo. Los animales huyen sin razón aparente. Los pájaros se callan a la vez, y la tierra respira, subiendo y bajando unos milímetros como si tuviera pulso. Excursionistas que han acampado sobre terreno blando cuentan que, en mitad de la noche, sintieron el suelo moverse bajo su tienda, muy lento, muy profundo. Una mujer relató que mientras intentaba dormir, escuchó algo deslizarse bajo el suelo, tan cerca de la superficie que parecía estar justo debajo de ella. Dijo que no era un animal, era demasiado grande y demasiado inteligente para equivocarse de dirección. Hay zonas donde las raíces están arrancadas desde abajo, como si algo enorme hubiera buscado salida o entrada. The Last Wanderer. Este es, según quienes juran haberlo visto, el punto más bajo del iceberg, la última manifestación del bosque profundo. No es un animal, no es un espíritu, es una figura humanoide, negra, alta, sin rostro, que aparece en senderos abandonados cuando alguien lleva demasiado tiempo perdido. Dicen que no camina, sí desliza. Su cuerpo parece absorber la luz, como una sombra que ha tomado forma. Algunos testigos aseguran que aparece de día, pero solo cuando el sol está cubierto por nubes densas. Otros lo han visto de noche, de pie en mitad del sendero, completamente inmóvil, como si estuviera esperando a que alguien se acercara lo suficiente. Lo más inquietante es lo que cuentan quienes han logrado huir. Dicen que, cuando el Wanderer aparece, el bosque cambia. Los caminos se repiten. Los árboles parecen moverse y el tiempo se estira, como si la presencia de esa cosa doblara la realidad alrededor. Guardabosques retirados creen que no es una criatura, sino una manifestación del propio bosque, una señal de advertencia, una forma que el bosque adopta cuando alguien desciende demasiado profundo en su territorio. Y quienes han estado al borde de encontrárselo de frente repiten siempre lo mismo. Cuando lo ves, ya es demasiado tarde. Y así termina nuestro descenso. Desde sombras superficiales hasta entidades imposibles.